Estamos con Miguel Roqueiro desde Acacia Inversión. Miguel, muy buenas tardes, gracias por brindarnos unos minutos. Buenas tardes y gracias por esta pequeña ventanita. Miguel, en un momento en el que estamos mirando con especial preocupación la crisis energética en el viejo continente, nos adentramos hacia un invierno difícil en medio del recrudecimiento de la posición de Rusia, las sanciones que sigue estudiando Occidente para aplicar tras la invasión a Ucrania. También tenemos en foco la preocupación de la inflación, con las actuaciones que están llevando a cabo los bancos centrales que tienen ahora mismo el dilema de o bien intentar controlar la inflación o controlar el crecimiento económico, favorecer el crecimiento económico. ¿Cuál es la visión, la fotografía general que estáis haciendo vosotros de la situación actual de mercado? Me encanta cómo has trazado la pregunta, porque ya sabes que básicamente, y nuestros telespectadores también lo saben, que los mercados se mueven por historietas, ¿no? Por lo que ahora se llaman narrativas, ¿no? Y has mencionado perfectamente la narrativa del pasado y la del presente, ¿no? Ciñéndonos al cuento este de las navidades pasadas. El miedo de la inflación es el que hemos tenido hasta ahora. Ese miedo está pasando al miedo al crecimiento. En ese sentido, nosotros ya estamos mirando al miedo del futuro, que es el que te diré ahora, ¿no? Respecto a esas dos preguntas, y tras esta breve introducción literaria, desde nuestro punto de vista, quien se está preocupando por el IPC ahora, como he dicho, está mirando al pasado. El IPC muchas veces se nos olvida, y es obvio lo que voy a decir para mucha gente, pero en esta preocupación se nos olvida, el IPC es algo de relativos, no de absolutos. Y para que el IPC se pueda seguir manteniendo a los niveles que nos están asustando en estos momentos, las subidas y no los niveles es lo que se debería mantener. Por tanto, eso, y como bien has dicho, la actuación de los bancos centrales, que en este caso están siendo muy contundentes, y de hecho esa es una de las claves, porque han dejado de una manera muy clara que por frenar la inflación van a sacrificar el crecimiento, y sacrificar el crecimiento supone impactar en los mercados, ¿no? Ahora voy un poquito a eso. Pero ese yo creo que es el punto. Quien se está preocupando ahora por la inflación está mirando al pasado, está usando el retrovisor. Nosotros creemos, y muchos datos así lo indican, que estamos viviendo el pico de inflación. Sí que creemos que a futuro vamos a vivir en unas inflaciones superiores a las de la última década, pero en la última década hemos estado bajo el influjo de las consecuencias de la gran crisis financiera de 2008. Hemos estado viviendo en un mundo de tendencia deflacionista. Entonces, volver a mundos de inflaciones del 2, 3, 4%, que es lo que creemos que va a suceder, no es algo malo. Que estemos viendo el pico de inflación y yendo a la segunda narrativa, ¿no?, que es el tema del crecimiento, supone un alivio para los bancos centrales que les va a permitir, o les está permitiendo, o les está forzando en primer lugar a una subida rápida de tipos para frenar esa inflación, que al margen de ese efecto base que mencionaba antes, va a permitir que esa inflación, ya estamos viendo que esa inflación se controle. Decía que los bancos centrales han dejado ese mensaje muy claro, que su objetivo es frenar la inflación. ¿En qué situación se encuentran los bancos centrales? La realidad es que esta inflación es una inflación muy particular. En esos paralelismos que la gente hace respecto a los años 70 es muy difícil, es muy diferente, porque la situación en la que estamos es en gran consecuencia de las medidas extraordinarias que tomaron por la pandemia. Y no solo los bancos centrales, que inyectaron más liquidez en la pandemia, palideciendo lo que ya hicieron en la crisis financiera que antes mencionaba, fueron medidas excepcionales, pero es que también los gobiernos han hecho cosas excepcionales. ¿Y eso qué ha provocado? Pues ha provocado una demanda sobredimensionada. No nos olvidemos de los cheques que han repartido en Estados Unidos, los ICOs, ERES que han sido más preventivos en España o medidas similares en Europa. Y todo eso nos ha dejado con una demanda sobredimensionada respecto a una oferta que todavía estaba temblando por la pandemia. Paradas, vueltas a poner en producción, todo lo que ha sucedido en el transporte internacional. Entonces, si nos juntamos con una demanda sobredimensionada y una oferta renqueante, pues nos encontramos con este problema de inflación que ya venía de antes.
lo de la guerra, pues simplemente ha ahondado en la parte energética y de los alimentos, pero es un problema que venía de antes. Y en ese punto es en el que los bancos centrales pueden actuar, porque lógicamente los gobiernos no van a retirar los cheques que nos han dado, ¿no? Y por eso los bancos centrales tienen muy claro que tienen que enfriar el efecto riqueza. ¿Y cómo lo están haciendo? Subiendo tipos. Los tipos provocan correcciones de bolsa. Esta sensación de pánico que estamos teniendo todos, sobre todo muchos inversores en la calle, y desde luego el frenazo, que eso se nota menos, pero ya se está viendo, sobre todo en Estados Unidos, en el mercado inmobiliario. ¿Con eso qué quiero decir? Que si sumamos esos dos grandes temores que ponías encima de la mesa, el del pasado, que es el de la inflación, y el presente, que es el de la recesión, si miramos esa recesión con otros ojos, estamos viendo que es una recesión autoinfligida. Y sobre todo, y es una de las grandes diferencias respecto a otras crisis, como decíamos, por eso lo tengo aquí en nuestra última nota de la Caza Inversión, que es una recesión a cámara lenta y telegrafiada. Es que hasta mi madre me habla de la recesión, con todos los respetos a mi querida madre. Es decir, esto no sorprende a nadie. Y cuando las crisis llegan, las crisis bursátiles llegan, es porque nadie se lo espera. La corrección de la pandemia se produce porque nadie se esperaba la pandemia, ni esa magnitud y la incertidumbre que provocaba. 2008 llega porque hasta Bernanke dice que no está sucediendo nada. Ahora, en esta narrativa, la presente, todos tenemos claro o que estamos en una recesión leve o no tan leve, pero desde luego es algo que estamos viendo. Y de hecho, los mercados la han anticipado en gran medida. No solo los de renta fija, no solo los de renta variable, con la parte de las correcciones que ha habido, sino la propia renta fija, que ya está descontando bajadas de tipos por parte de los bancos centrales el año que viene. Y Miguel, teniendo en cuenta esto, bueno, decías, ¿no? Hasta mi madre está hablando de recesión. Si es que ahora mismo es una preocupación que no es algo que se esté trasladando únicamente entre aquellas personas o aquellos profesionales especializados en el ámbito económico. Estamos viendo el impacto directo de esta subida de precios. Quizás hace 3 años no estábamos hablando del IPC, de la evolución de la inflación, pero ahora mismo es algo que se ha trasladado a una de las principales preocupaciones a pie de calle. De hecho, Jerome Powell, cuando le preguntaban hace unos meses qué significaba para la Reserva Federal la estabilidad de precios, su respuesta era: para nosotros la estabilidad de precios es conseguir que se deje de hablar de la inflación como una gran preocupación ahora mismo entre la población general. Miguel, nos tenemos que ir ya porque tenemos que pasar al cierre de Europa, pero muchísimas gracias por este análisis y por enlazar esa narrativa de lo que está sucediendo en estos momentos en los mercados. Muchísimas gracias, un placer. Gracias a vosotros.